Especial de Educación de la Asamblea Nacional, en donde la profesora Lourdes Viloria, presidente de la FAPUB, hablará sobre la violación a la autonomía universitaria, y también la diputada Bolivia Suárez, presidente de esta instancia parlamentaria, pues denunciará el mal funcionamiento del PAE. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de la diputada Bolivia Suárez. Buenos días. Diputada Bolivia Suárez, presidenta de la Subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Me acompañan las diputadas Milagros Eulate, la diputada Ana Mercedes Aponte, la diputada María Muñoz, la presidenta de FAPUB, la profesora Lourdes Viloria, la profesora Raquel Figueroa de la UCSE, Unidad Democrática del Sector Educativo. Bien, nosotros en el día de hoy, desde acá de la Asamblea Nacional, vamos a denunciar que no se ha iniciado el año escolar con calidad. Aquí son muy pocas las instituciones educativas que han iniciado el año escolar y con muy poca matrícula. Se ha anunciado con bombo y platillo que a nivel de bachillerato se inició el año escolar, y eso es completamente falso. Uno lo ve en las calles como son pocos los estudiantes que van, y los que van dos o 3 horas, el resto son regresados a su casa, o sea que no se ha iniciado de manera formal el año escolar. Una de las principales causas del no inicio del año escolar es lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, programa que era bandera en los gobiernos democráticos y que pretende también hacer lo mismo, porque lo ha anunciado Nicolás Maduro y Aristóbulo Isturi, donde dice que el programa de alimentación escolar tiene en 100% cubiertas todas las instituciones educativas. Y eso es completamente falso. Nosotros tenemos unas encuestas que se han hecho por la UPEL, la ULA y la UCB, y arroja las siguientes estadísticas, porque es bueno decir que el régimen no da estadísticas de lo que está pasando en el país. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, el diagnóstico que tenemos es que el 40% de las instituciones educativas en el país nunca ha recibido el programa de alimentación escolar. Eso equivale a 9.007 instituciones que nunca han tenido este programa de alimentación escolar. ¿Cuál es la frecuencia en la encuesta que estamos manejando? La frecuencia en que le llega el programa de alimentación escolar, ¿dónde funciona? Porque no en todas partes está funcionando. Un día el 15.3%, 2 días el 24%, 3 días a la semana 48.3%, 4 días a la semana 7.9% y los 5 días a la semana apenas el 8.1%. Esto es la frecuencia en que está llegando el programa de alimentación escolar en algunas instituciones educativas, que no son todas. ¿Cómo están distribuidos estos alimentos? Que debería ser la mayor parte en proteínas, y no es así, está distribuido de la siguiente manera. Lo que es carbohidratos, harina, pasta, arroz, yuca, es el 94.3% que le está llegando a esas instituciones. La proteína apenas el 2.9%, lo que tiene que ver con carne, pollo, pescado, huevo. Granos el 88.6%, vegetales el 14.3% y fruta 0%. Esto es lo que le está llegando
a los niños donde está funcionando. Esto ha traído como consecuencia el aumento del ausentismo escolar, porque anteriormente era como un estímulo que los muchachos iban a las instituciones educativas para al menos comer una vez al día, porque sabemos que con la pulverización del salario, las familias no tienen cómo alimentar a sus hijos ni cómo lleven merienda a las instituciones educativas. Por eso es que vemos que los niños se desmayan a diario. El acto cívico que se hacía en la escuela, que duraba de media hora, 40 minutos, ahorita dura apenas 10 minutos, porque muchos de los niños van sin desayunar y eso les trae como consecuencia mareo, desmayo. Miren la situación que estamos viviendo, una situación verdaderamente dramática. Esto ha aumentado, lo que tiene que ver con el ausentismo escolar, aparte de otras causas, que donde llega la comida no hay gas y tienen que cocinarla con leña. No hay agua, no hay luz, no hay ningún tipo de servicio, no hay transporte, o sea que la situación es verdaderamente dramática lo que se está viviendo en educación, porque la catástrofe que existe en el país es la misma catástrofe que está afectando la educación, porque eso es una cuestión transversal. Todos estos problemas conllevan a que en el sistema educativo esté prácticamente en un estado de catástrofe en estos actuales momentos, porque la inversión que hace el país, el Estado, en educación es muy bajo. Por eso es que no tiene cómo solventar este tipo de problemas que se está viviendo actualmente y lo que ha traído como consecuencia la gran ausencia de los estudiantes en las aulas de clase. Aunado a esto, el régimen lo que ha dicho es que va a llevar 1 millón de gallinas a las instituciones educativas, un programa que es completamente inviable. Él lo sabe que es así, es una demagogia más, ese para tenernos entretenidos con esto. ¿Dónde van a colocar esas gallinas? ¿Quién las va a cuidar? ¿Quién las va a alimentar? O sea que eso es mentira, esta política que está diciendo. Eso se va a caer igual cuando dijo que se iban a constituir hace 2 años los huertos en las escuelas, que eso tampoco funcionó. Entonces, Maduro en su desespero no encuentra cómo solventar la catástrofe que estamos actualmente viviendo en nuestra educación. Y un país sin educación es un país que no progresa, es un país que no se desarrolla, porque la fuerza para echar adelante una nación es con una calidad de educación que lamentablemente en estos momentos no la estamos viviendo. Igualmente, bueno, a nivel de las universidades también los comedores prácticamente han desaparecido. ¿Cuántas instituciones educativas tenemos? Tenemos oficiales, tenemos 22.767 instituciones educativas que dependen del Estado y las cuales lamentablemente no está funcionando el sistema de alimentación PAES, igualmente el no inicio al año escolar. ¿Cómo va a pasar Aristóbulo Isturiz a la historia? Va a pasar como el que destruyó la carrera docente, como traidor, porque siendo docente no defiende a sus colegas. O sea que ese es el responsable de lo que estamos viviendo, porque ese es el que conjuntamente con Maduro lo que ha hecho son políticas para continuar cada día destruyendo más lo poco que queda de educación. Diputado, ustedes tienen actualizadas ya después de haber iniciado el periodo escolar las cifras de ausentismo que hay en este momento. ¿Cuántos niños ya definitivamente este año no fueron al colegio o a las instituciones educativas luego de haber iniciado? No, de manera oficial no. O sea, deberían que haber inscrito 8 millones, de estudiantes y apenas se inscribieron 3.5 millones. De esos 3.5 no tenemos cifras oficiales. ¿Cuántos se han ido incorporando poco a poco? Porque no es que no se han incorporado todos. Un día van 10, un día van 20, un día van 5, depende de las circunstancias. O sea que el ausentismo a nivel de la escuela y del liceo es más del 80%. Porque los niños van un día, el siguiente día no van porque no tienen las condiciones como trasladarse a la institución. No tienen pasaje, no tienen merienda, no tienen útiles, no tienen uniforme. O sea, lamentablemente en el país no hay condiciones para el inicio del año escolar con calidad de educación. No hay condiciones. No porque los niños no quieran ir, ni que los docentes no quieran acudir a sus horas de clase, sino porque no existen las mismas mínimas condiciones.
Hace escasamente una semana, semana y media, Nicolás Maduro felicitaba a Aristóbulo Istúriz por el gran trabajo que se estaba haciendo en la educación venezolana. Está en tragedia la educación venezolana, tal como lo decía usted. ¿Qué se puede esperar para este año escolar? Ya cuando finalice este año escolar, ya menos alrededor de 4.5 millones de estudiantes no se inscribieron para este año. ¿Qué se puede esperar de aquí a que termine el año escolar? ¿En qué condiciones va a terminar el estudiante este año escolar? Mira, va a terminar con aula vacía, sin estudiantes, sin docentes, sin nada, porque lamentablemente aquí no se va a terminar el año escolar. Así como no finalizó el año escolar 2018-2019, porque lo que hubo fue promoción de un año a otro año sin tener los conocimientos ni la asistencia a clase. Lo que se fue, los primeros pasaron para segundo, porque eso fue una exigencia del Ministerio de Educación a través de los jefes de la zona educativa, que los maestros tenían, o los profesores tenían que pasar a todos los alumnos sin tener conocimiento. O sea, son promociones de papel, una desgracia, una catástrofe total de lo que estamos viviendo. Aquí no hay preparación en conocimiento de nuestros futuros profesionales. Esto verdaderamente es una desgracia lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Aquí todos tenemos que abocarnos a este grave problema que tenemos, porque esto no tiene solución mientras esta gente sigan dirigiendo los destinos del país. Aquí urge un cambio político. Venga, Raquel. Por favor, primero se identifica. Sí, cómo no. Sí. Profesora Raquel Figueroa, coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo. Nosotros, a través de un informe que le presentamos a la ciudadanía hace 2 meses, expresamos que estábamos ante una catástrofe escolar, porque la violación constante de los derechos humanos en la educación era un aspecto que no se podía tapar con el dedo. Y en ese sentido, vinimos a la Asamblea Nacional, el sector del magisterio, a solicitarle a la Asamblea que decretara la emergencia humanitaria compleja en la educación por este desplome de la violación de derechos humanos en la educación. El año pasado se declaró la emergencia, pero tuvimos todo el año escolar 18-19 con una continua y una profundización de la violación de los derechos humanos en la educación, por lo que ha llevado a el magisterio a organizarse, porque definitivamente estas políticas del Estado y las políticas de su gobierno, de Maduro, está llevando a un conflicto al sector del magisterio. En este sentido, ya las instituciones nos unificamos del magisterio, sus federaciones y sus sindicatos, y dimos a una unificación de un plan de acción precisamente para defender la educación, precisamente para defender el salario y precisamente para defender el pilar fundamental del hecho educativo, que son sus docentes, que hoy en día esta política ha estado desprofesionalizándola. De allí que a partir de mañana, jueves 10 de octubre, vamos a iniciar a nivel nacional un plan de conflicto, un plan en defensa de la educación, y estamos convocando 24 horas de paro activo, un paro de 24 horas
que tendrá la característica de la realización de asambleas generales en todo el país, que tendrá la caracterización del encuentro del magisterio con el ciudadano, con sus padres y representantes y estudiantes, para debatir esta crisis. Y en segundo lugar, este paro de 24 horas que se inicia mañana, indudablemente nos llevará a profundizar el conflicto en caso que el patrono no dé respuesta satisfactoria. ¿Cuáles serían? Nosotros ya estamos organizando un paro de 48 horas y llevarlo de manera escalonada, y si allí el patrono y su gobierno no da una respuesta satisfactoria a nuestras reivindicaciones y a la defensa de la educación, indudablemente será responsable de un gran conflicto que se pueda presentar en este país. La profesora Lourdes. Profesor, yo una preguntita. Ha quedado bastante claro que los derechos de los estudiantes a estudiar han sido totalmente violados, a estudiar, a alimentarse, etc. Pero los derechos de los profesores constantemente han venido protestando, reclamando, exigiendo, y no ha habido respuesta. Ya son cerca de 2 años, más o menos, en el mismo conflicto salarial y laboral. Hoy, luego de todos estos meses que han pasado, hoy, ¿en qué condiciones están los profesores y los maestros en Venezuela? ¿En qué condiciones salariales, en qué condiciones laborales para ir a un paro? ¿En qué condiciones están? Estamos en una condición de pobreza crítica. Hay algunos que lo han definido en pobreza extrema. Inclusive ya nuestro salario desapareció, y desapareció porque si nosotros colocamos un indicador del costo de lo que actual es la canasta básica, tenemos un déficit en comparación con nuestro salario, tenemos un déficit de más del 95%. Es decir, que hasta el docente con categoría 1 tiene una cobertura de 1.8% para poder cubrir la canasta básica exclusivamente. Es decir, que no estamos comiendo, para colocar un ejemplo. Pero también se ha desvalorizado nuestro trabajo pedagógico. Y se ha desvalorizado porque en la medida que no hay salario, no hay una profundización de parte del Estado de dignificar la carrera docente. Y al no dignificarla no tenemos seguridad social, no tenemos unas condiciones de vida, ni siquiera nuestros familiares, pero a la vez están desprofesionalizando nuestra carrera docente porque nos están llevando a la desaparición de los docentes en el aula, precisamente porque nuestro salario no nos alcanza ni siquiera para llegar a los planteles para poder cubrir nuestras funciones laborales. De tal manera que la situación es demasiado compleja, porque no solamente tiene que ver con la violación de la convención colectiva, sino que es la violación de nuestra propia dignidad humana. Profesora, ¿pero qué les hace pensar que ustedes, escalando con este paro que están anunciando el día de hoy, van a lograr la atención de Nicolás Maduro? Porque definitivamente no han tomado correctivos desde el Ejecutivo Nacional, teniendo en consideración toda la debacle del sector educativo. ¿Qué les hace pensar que con esta medida van a lograr algo por parte de Nicolás Maduro? Sí, yo creo que el problema no es el pensar, el problema es que nosotros como trabajadores de la educación tenemos el derecho de exigir y tenemos el derecho de defender nuestros propios derechos. Y en ese sentido, la unidad del magisterio está centrada en un plan en defensa de nuestros derechos. Y de allí, pues, todas estas acciones que hemos hecho, porque también no es solo para este Estado que ha tenido una continuidad de violación de nuestros derechos, sino que también es para desenmascarar desde el punto de vista en las instancias internacionales
nacionales que este Estado y Maduro sigue violentando nuestros derechos. E indudablemente nosotros también estamos exigiendo que en este estado de cosas el magisterio no va a lograr totalmente nuestras reivindicaciones. Por eso es que al lado de la lucha, de la defensa de nuestros derechos, también estamos exigiendo un cambio profundo de estas estructuras políticas para que realmente pueda volver la dignificación de la carrera docente. ¿Cuántos planteles se van a pegar a este paro? Todos los planteles, todos los más de 22 planteles a nivel, 22.000, perdón, a nivel nacional, adscritos al Ministerio de Educación, adscritos a las gobernaciones y a las alcaldías. ¿No temen al amedrentamiento por parte de sus jefes, de los jefes de estructura dentro del ministerio? Sí, hay mucho acoso laboral, hay mucho terror psicológico de parte del patrono, pero todos los docentes a nivel nacional tenemos una sola caracterización que nos ha unido, que es defender nuestros derechos. Y mañana ese conflicto se va a ver en la calle y se va a ver que el 100% de los sectores de la educación queremos de verdad calidad humana y calidad educativa. Tengo que reparar la silla. La silla presidencial. La silla presidencial. Sí. Profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV. Primero quiero anunciar que el sector universitario se suma a partir de mañana al conflicto que tiene el... Segundo, quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitar a todo el pueblo de Venezuela, a las instituciones de colegios y federaciones de profesionales que existen en el país, a todas las universidades públicas y privadas e institutos y colegios universitarios, a las academias, a la Asamblea Nacional, a los cuerpos diplomáticos acreditados en el país y a toda la familia venezolana, porque la educación no es responsabilidad solo de los educadores, sino de la familia venezolana. Y la familia es la fuente que mantiene al pueblo venezolano. Esa familia tiene que asistir conjuntamente con todos nosotros el día lunes 14 de octubre a un gran acto en defensa de la Universidad Venezolana que está programado a partir de las 9 de la mañana en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde todos unidos enviaremos un mensaje al mundo diciéndole que vamos a defender nuestras universidades, que vamos a salvar la educación y que no vamos a aceptar presiones ni de una persona, ni de un grupo de personas, ni de cualquier régimen para pretender acabar con la educación venezolana y cerrar o demoler nuestras universidades. No lo vamos a permitir, allí estaremos unidos todos como una sola persona para impedir que este régimen acabe con la universidad, porque a los regímenes totalitarios no les conviene tener la educación democrática, plural y libertaria. No les conviene para poder poner al sector, al pueblo de Venezuela de rodillas, y no lo vamos a permitir. De tal manera que están todos invitados. Allí estaremos autoridades, gremios y sindicatos de trabajadores y sector estudiantil de todas las universidades públicas y privadas del país, diciéndole al mundo entero que nuestra educación y que nuestras universidades van a seguir vigentes y que en ningún momento, si el gobierno, si el régimen quiere guerra, pues nos encontrarán de frente para oponernos.
Escuchaban ustedes declaraciones de la profesora Lourdes Viloria, quien es presidente de la FAPUC. Ellos anuncian el día de hoy que a partir de mañana van a emprender este paro escalonado del sector educativo en todo el territorio nacional, en el que pretenden que se unan los 22.000 planteles que forman parte de toda Venezuela. También anunciaba Lourdes Viloria que el sector universitario también se apegará a este llamado a paro y de no llamar la atención de Nicolás Maduro para que solventen esta crisis del sector, pues proponen entonces que se agudice el número de horas para cumplir entonces un paro de 48 horas. La información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.